El Instituto Nacional de Colonización llevará adelante un proyecto productivo en un campo en Florida, tras su adquisición a privados, en el que se prevé la instalación de unos 16 tambos familiares. Esto permitiría dedicar unas 2.000 hectáreas a pastura y forraje con potencial para unos 100 productores. Es una de las principales zonas lecheras del país, según informó este organismo. El anuncio despertó las críticas de la oposición política, que advierte sobre la posibilidad de una interpelación a las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati. Por este tema ya estamos en diálogo esta tarde acá en La Roja con el senador del Frente Amplio por el MP, Sebastián Sabini. Muchas gracias por atendernos, Tati, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo buenas bien? Tardes, Sebastián, Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, Tati, preguntándome cómo van a hacer para pasar de la cumbia a esto, ¿no? Un gran desafío, pero contanos, y anda pensando con qué canción te vas a ir a la tanda que te haga parar de la silla, pero primero contanos qué lectura haces de esta polémica que se generó en torno al anuncio de esta compra en el campo de Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización. Bueno, varias cosas, ¿no? La primera, que se dijeron un montón de barbaridades, de disparates y de mentiras, ¿no? Se dijo que se estaba pagando un sobreprecio, cosa que no es verdad, es totalmente falso. Eso, el precio viene determinado por la compra que se hace entre privados y que se ofrece al instituto, ¿sí? Que compra las mismas condiciones o no, eso es lo que establece la ley. Se dijo que el instituto había había sesionado con todas las oficinas cerradas del país por el duelo nacional, totalmente falso. El instituto sesionó habitualmente, como lo hace los días miércoles, y las oficinas no estaban cerradas. Se dijo que no había informe técnico, hay 3 informes técnicos, ¿sí? Se dijo que no se había visitado el establecimiento por parte del presidente y de los directivos, falso también. Entonces cabe preguntarse por qué tantas mentiras, ¿no? Se dijo que había improvisación porque no había proyecto de desarrollo productivo, lo cual no es algo excepcional para este campo, sino para el 90% de los campos y las tierras que adquiere colonización, porque lo establece de esa forma la ley, ¿sí? Entonces cabe preguntarse, bueno, en definitiva, ¿a qué intereses se está respondiendo? Porque a los intereses de la producción nacional seguro que no. Decís que sí. Cabe preguntarse el porqué de todas estas críticas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué pensás que fue tan dura la oposición con las críticas a esta compra? Bueno, hay gente que está perdiendo mucha plata con esto. Hay actores privados que eran parte de la transacción, que es una transacción muy grande, por supuesto, que están perdiendo y quizás por allí haya una motivación. Por supuesto que está lo que planteó Yamandú, nuestro presidente, donde hay un debate que es bastante añejo ya a esta altura, pero tiene que ver con la existencia propia del instituto y su funcionalidad social, y si tiene que existir o no. Y como tenemos un instituto que viene muy menguado, ¿no? En donde el gobierno pasado fue uno de los gobiernos que en democracia compró menos campos de la historia, donde únicamente se adquirieron 12.000 hectáreas, cuando veníamos un promedio con los gobiernos frentamplistas de entre 40 y 50.000 hectáreas por quinquenio, y nosotros nos comprometimos a duplicar ese número, a llegarlo a 25.000, que es un desafío, digamos, desde el punto de vista presupuestal muy grande, pero que sabemos que es una inversión que tiene retorno por varios lados. Tiene retorno porque estamos, en primer lugar, comprando un recurso escaso y que tiende a subir en su precio, que es la tierra. ¿Sí? No, acá no se está comprando un bien que no vaya a valorizarse con el tiempo, todo lo contrario. Y a su vez, porque tenemos la experiencia de proyectos similares que han sido sumamente exitosos, ¿sí? Yo ayer ponía una foto donde del año 2014, que estaba Pepe Mujica ahí, con Yamandú como secretario general. Yo aparecía de espaldas en la foto, y eso era la Sociedad Productora de Leche San Ramón, en donde justamente se hizo algo muy parecido, donde se compró una estancia de unas 1.000 y pico de hectáreas que decían que era inundable, ¿no? Y que sin embargo se utilizó como campo forrajero y permitió a los productores familiares mejorar muchísimo su
sus números en cuanto a generar una economía de escala para los insumos, ¿no? Ese mismo campo, fue el que permitió en los últimos años, con la sequía, sobrellevar también a estos productores familiares mucho mejor. Y es a partir de esa experiencia y de la experiencia que también se hizo en Cerrillos, de la experiencia que se hizo en Soriano también, que el instituto ha ido desarrollando una línea de priorizar la producción lechera familiar, y por eso es que se plantea un proyecto de las dimensiones que se está planteando. Y digamos, también es un poco paradójico, ¿no?, que hace unos meses se nos decía en el Parlamento que el gobierno del Frente Amplio fue donde más extranjerizó la tierra, y bueno, ahora salimos a comprar tierra y se nos dice que tampoco le sirve, ¿no? Entonces hay como un ensañamiento con el instituto. Por si fuera poco, bueno, también se ha ensuciado bastante la cancha con esto de la inconstitucionalidad, y también con un momento en el cual nosotros estamos saliendo literalmente de un velorio, y se nos dice que si las autoridades no iban el martes iban a interpelar. Sebastián, entonces vos sí. dijiste recién un par de ejemplos de la importancia que tiene que el Estado uruguayo adquiera las tierras, pero para que la gente entienda un poco más general, como en un sentido más genérico, ¿por qué es importante que justamente el Estado adquiera las tierras y que queden en manos de proyectos productivos colonos? Porque de otra forma es imposible que los pequeños productores puedan acceder, tan sencillo como eso. Es decir, si no tenemos algún tipo de apoyo de las políticas públicas, que seguramente Uruguay siga produciendo leche, lo que tenemos es una concentración brutal a nivel de los tamberos y de grandes tambos, y no de una producción familiar. Claro. Si queremos establecer población en las zonas rurales, la actividad lechera es una actividad que derrama mucho desde el punto de vista económico, y por el precio del valor que tiene la tierra es imposible. Para que tengan una idea, claro, la tierra aumentó en 10 veces su valor desde el año 2003 a esta parte. Es decir, lo que antes se compraba por $300, $400, hoy se está comprando por $4.000, $5.000, $6.000. Es decir, es un recurso que, por ser escaso y por sus características únicas, digamos, va aumentando su valor, ¿no? Entonces, vivimos un proceso de concentración. Hace unos meses tuvimos que lamentar el cierre de Calcar justamente por la ausencia de cuenca lechera. ¿Está bien? Entonces, ahora que estamos intentando restablecer tamberos, bueno, también se nos critica, ¿no? Hace unos años decía que cerraban 40 tambos por día. Bueno, parece que hay un tipo de oposición que no le sirve a nadie, que cualquier cosa que hagamos va a estar mal por el simple hecho de que lo estamos haciendo nosotros. Sebastián, ¿y cuál sería el impacto económico y productivo de esta compra para Florida y esta zona del país? Bueno, se estima un impacto de unos $10 millones por año de todo el negocio, donde, como ustedes decían, ahí se está pensando en un número entre 16 y 20 colonos, familias de colonos, y unos 100 productores para la utilización de los campos, tanto de recría como forrajeros. Eso, digamos, en términos de movimiento económico, genera fletes, compra de insumos, compra de diferentes maquinarias que son necesarias para la producción, que genera un movimiento importante en la zona, además de que el campo está situado al lado de dos colonias que ya existen, y que por lo tanto allí también, digamos, tenemos como una suerte de economía de escala que se va haciendo en la región. Y además, dentro de todos los disparates que se dijeron, porque la verdad que no da el tiempo para responder todas las cosas que se dijeron, se dijo que esto era un capricho tupamaro, ¿no? Yo creo que las asociaciones rurales de Florida, de Rodríguez, de San Ramón no son asociaciones tupamaras. Creo que el intendente de Florida no es un tupamaro, y creo que el diputado Blanco tampoco es un tupamaro, el diputado Blanco de Florida, que decía que estaba muy bien el proyecto. Acá lo que hay es, digamos, un partido nacional escorado hacia el herrerismo, que históricamente estuvo, digamos, en contra del Instituto de Colonización, furibundamente en contra, cuando hablaban de la sovietización de la tierra, y un partido colorado que de vallismo le queda la foto en la casa del Partido Colorado, la foto de Luis Valle y la foto de Tomás Barreta, porque si no, no se entiende que desde el Partido Colorado se esté atacando de esta forma al Instituto de Colonización y al presidente, que además
es colono, ¿no? Es decir, una cosa absolutamente increíble si uno lo piensa en términos históricos. Tati, justamente en esto de los términos históricos, el presidente Yamandu Orsi dijo esta semana que en realidad esta discusión era ideológica y que venía desde hace más de 70 años. Yo agregaría que viene hace más de 200 años. ¿Vos coincidís con esta apreciación? Por supuesto. Creo que Yamandu situó muy bien la discusión, porque en definitiva ese es el fondo de la cuestión, y de sectores que al final, porque si uno mira quiénes fueron los primeros que se pronunciaron en contra, fue la ARU, lo cual también me parece legítimo en una sociedad democrática, pero Uruguay, cuando uno lo recorre, es un campo solo, ¿no? Si uno puede recorrer 100, 200, 300 kilómetros y encontrarse con una casa. Bueno, todos sabemos quiénes son los dueños de esa tierra, y a veces molesta que productores familiares que no tienen alcurnia, que no tienen apellido, digamos, o que no tienen ningún tipo de título nobiliario, como se decía antes, puedan acceder a porciones de tierra que de otra forma sería imposible, ¿sí? Y está muy claro que sin políticas públicas no hay desarrollo productivo a nivel pequeño y familiar. Así que nosotros estamos convencidos de esta política, creemos que va a ser, porque hay experiencias exitosas, va a ser una política exitosa, y si interpelan, tenemos sobrados argumentos para ir al Parlamento a defender esta compra u otras futuras que vengan, porque además fue el compromiso que tuvimos en octubre, que le dijimos a la ciudadanía que dentro de las 63 medidas estaba la medida de revitalizar el Instituto de Colonización, y estamos sumamente tranquilos con que la gente votó eso. Capaz que lo que a algunos les molesta es eso, y que vienen a hablar de la liturgia tupamara, no hay como una obsesión, me parece, y bueno, y no aceptan que perdieron las elecciones, y que lamentablemente para sus intereses ahora gobierna el Frente Amplio, que va a apoyar a los pequeños productores. Sebastián, vos nombraste recién que está al lado de dos zonas de territorio de otros dos colonos. ¿Qué opinan ellos sobre el proyecto? Bueno, tenemos un apoyo muy grande de todas las asociaciones de productores de leche, ni hablar de la zona en donde pasar un campo que hoy es ganadero a lechero es un cambio muy importante, porque la producción lechera es muchísimo más intensiva en mano de obra que la producción ganadera. Por lo tanto, eso tiene un impacto económico directo en toda la región, por los movimientos que se generan. Andrés Berterreche decía, se generan cambios hasta en las escuelas rurales, ¿no? Porque se establece gente y se revitalizan hasta las escuelas. Entonces, eso ya lo hemos visto. Por supuesto, no es una cosa que se dé de un día para el otro, ¿sí? Y nosotros además, y esto lo quiero decir porque lamentablemente el instituto quedó manchado en su historia, porque se utilizó como una herramienta de clientelismo político, en donde los diputados y los senadores repartían tarjetitas para acceder a la tierra, ¿no? Y ahí teníamos toda esa historia triste de los colonos VIP. Y en este caso, por supuesto que eso no va a ser así, en donde nosotros, y esto lo hemos conversado con el instituto y sabemos que son los planes, donde se van a tener que presentar los diferentes proyectos para colonizar esas tierras, y donde va a ser un proceso totalmente transparente, y las asociaciones van a participar como ya lo han hecho en el pasado, cambiando definitivamente esa lógica clientelar que tuvo el instituto durante tantos años, que nosotros rompimos durante nuestros gobiernos, y que bueno, que tiene que ser la tónica, ¿no? Pero lamentablemente el instituto quedó manchado durante mucho tiempo por esa trayectoria, por esas experiencias nefastas que hoy vamos a desterrar, definitivamente, valga la metáfora. Sebastián, nos adelantaste algo en otras respuestas, pero ¿conocés la valoración que hace el intendente de Florida, Carlos Enciso, sobre esta compra de colonización? Sí, tanto él como tanto Enciso como el diputado del Partido Nacional han dicho que les parece una compra importante y necesaria. Nosotros sabemos que dentro de la oposición, además, no hay, digamos, unanimidad en cuanto a esa valoración tan negativa que se ha hecho de parte, sobre todo, de Da Silva, pero también algunos otros legisladores que han salido, como Bordaberry. Es decir, la oposición tiene miradas distintas en torno a esto, porque saben la importancia que justamente tiene
un proyecto de este tipo y volcar esos recursos, ¿no? Cuando yo decía que se había mentido con el tema del precio, por ejemplo, justamente, bueno, allí directamente ahí tenés un indicador de la importancia que tienen esas tierras, ¿sí? Porque ningún privado, en este caso, una persona que es dueña del frigorífico nacional más grande del país, en donde creo que nadie le puede decir a esa persona que es un empresario que no sea exitoso, ¿no? O que no sepa de campo, porque, bueno, a los que más o menos vivimos en ciudades esto se nos dice permanentemente, pero creo que a él no se lo puede decir nadie y sin embargo estaba dispuesto a pagar esa suma por ese campo. Entonces, lamentablemente se ha hecho un uso político bastante barato quienes piensan que están gobernando, y la verdad es que no le tiene que preguntar el Instituto de Colonización a ningún legislador de la oposición para llevar adelante una política. Y además, dicho sea de paso, el Instituto tiene dentro de su organismo representantes de la oposición y por lo tanto nadie puede decir que se enteraron por la prensa, como dijeron, porque esto se venía manejando por lo menos desde mediados de abril. Tati, para ir cerrando, una respuesta cortita porque ya sabemos que te tenés que ir, pero también estuvo sobre la mesa esta semana las críticas a Eduardo Viera a frente de Colonización. ¿Qué opinión te merece? Bueno, aclaro que me tengo que ir simplemente porque hay una personita que me está esperando y que la tengo que ir a buscar porque sale del jardín. Pero, a ver, sí, es increíble, ¿no? Porque están haciendo realmente una tormenta en un vaso de agua, porque nosotros nos pusimos a analizar si existían colonos que hubieran sido parte del directorio, y resulta que del 85 al 2005 en todos los directorios del Instituto de Colonización tuvimos colonos, en todos, ¿sí? Mayoritariamente blancos y colorados. Durante todos esos años, y diría más, hasta este año, nunca nadie había dicho que había una inconstitucionalidad allí. Es decir, no solo que no se presentó un recurso de inconstitucionalidad, nadie lo dijo, nadie se le pasó por la cabeza que eso era inconstitucional y que ahí había un conflicto de interés, como lo están diciendo ahora. Entonces, parece bastante traído de los pelos querer establecer esto como poco menos que se dice colono, como si fuera un ladrón, ¿no? Porque hemos escuchado cualquier cosa en estos días. Entonces, yo no acepto que se diga de un día para el otro, que se cambie la interpretación en función de si el director, en este caso el presidente, que tiene el mismo valor que un vocal o que un vicepresidente cuando van a votar, por ser colono queda automáticamente anulado los actos administrativos. Eso es un disparate, no es lo que dice la Constitución, y nunca se hizo esa interpretación con respecto a ser colono. La Constitución es lo suficientemente amplia como para interpretar una mirada que no es esa, que es una mirada bastante restrictiva a mi entender, y que por algo durante tantos años no se tomó y no se hizo. Entonces yo creo que acá lo que mueve es un interés por hacer caer la compra de esta estancia, apoyando y esos intereses privados y no mirando el interés general del sector, que en este caso es que la compra siga adelante, fortaleciendo esa política pública. Perfecto, Tati, muchas gracias. Antes de irte, te pedimos la canción para seguir con el modo cumbia, una canción que te haga parar de la silla. Bueno, pusieron una de Mala Fama, ¿no? Oh, a mi pedido. Soy Mala Fama y yo uso visera, capaz, me parece que está... Yo soy visera de Sebastián Sabini. Este tema va a seguir seguramente estando en agenda de los próximos días, así que vamos a seguir conversando. Muchas gracias por estos minutos en La Rosca, Tati. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Estábamos hablando con el senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini.